¿Qué es lo más perturbador que alguien borracho te ha confesado? Fui yo quien lo hizo. Cuando tenía 18 años me agredieron físicamente en un puente en mitad de la noche cuando estaba sola. Mi madre trabaja en la asesoría y siempre me había dicho que mordiera a alguien si me metía en problemas. Así que lo hice. Le mordí el cuello hasta que mis dientes se juntaron. Se desplomó y yo corrí hasta casa. Unas semanas más tarde leí en las noticias que un asaltante en serie había ido al hospital con una gran herida en el cuello y que no había sobrevivido la noche. Lo achacaron a que atacó a alguien y que éste actuó en defensa propia. Nunca se lo conté a nadie hasta que me emborraché mucho con mi novio el año pasado y se lo conté. No podía creer cómo podía haber guardado este secreto durante tanto tiempo. Tengo una amiga cuya abuela se casó con el amigo de su difunto marido. Un día, mientras ambos estaban borrachos, el nuevo marido la confesó que su primer marido había sido en realidad asesinado por él. Ella recogió a sus hijos y se fue. Una compañera de trabajo me dijo durante una fiesta que un día se puso en plan ángel de la misericordia y asfixió a su anciana abuela, la cual padecía de demencia mientras dormía. La oficina el lunes siguiente se sintió definitivamente muy extraño después de esa particular confesión. Mi abuela siempre nos dice que la empujemos contra un témpano de hielo cuando ya no pueda pensar por sí misma, lo cual es ligeramente perturbador, pero está bien. Es mono hasta que nos comenta de forma semi-irónica sobre entrar en la sala de cuidados de demencia, donde se encuentra su amiga, y ametrallar a todos los ancianos dentro de ella. Le escuché a mi madre decirle a su amiga sobre el gran error que fui y sobre cómo era el principal causante de que mi padre y ella se divorciaron. Es por esto que no hay que escuchar a escondidas. Después de la muerte de mi madre, estuve revisando su correo electrónico. Nunca tuvimos una buena relación. Casi nunca. De todos modos, fui a su email y solo hice una búsqueda de mi nombre. Encontré una parte en la que le decía a mi tía lo mucho que le disgustaba y que deseaba que me fuera. No me sorprendió lo más mínimo, y yo misma he dicho lo mismo sobre ella, pero aún así me dolió un poco. El tema por el que siempre peleábamos tanto era debido a su hábito de beber. Era una alcohólica abusiva crónica. Mi madre me contó una vez una historia mientras estaba borracha. Antes de tenerme a mí, había estado previamente embarazada, pero su novio no estaba preparado para un niño, así que le dio una paliza en el estómago hasta que dejó de estar embarazada. Así que para vengarse hizo que su amiga, que era prostituta, lo sedujera, lo llevara a una habitación de un hotel y lo atara. Mi madre describió entonces cómo cogió un bate de béisbol y le rompió todos los huesos que pudo. Además me mencionó cómo estuvo echándole agua fría para mantenerlo despierto. Nunca la juzgaron por ello, así que supongo que vivió. Ya había oído lo de la patada en el estómago hasta el aborto, pero lo del bate fue un detalle que no me ha vuelto a mencionar. El novio que tenía mi hermana en aquella época me dijo que creía que se había enamorado de la hermana equivocada. No es comparable con la mayoría de estos casos, pero mi hermana es mi mejor amiga y tenía mucho miedo de que él lo arruinara. De edición. Como mucha gente ha preguntado, no, nunca se lo conté a mi hermana. Rompieron muy poco después de esto, principalmente porque él no era digno de confianza en varios aspectos. La robó algo de dinero varias veces antes de que ella lo echara a la calle. Fui a trabajar un día y mi compañera de trabajo, una mujer muy sosa y con cara de piedra, se había emborrachado bastante. Terminó contándome cómo fue ella la que descubrió el cuerpo ahorcado de su padre. No hace falta decir que todas las piezas finalmente encajaron para yo darme cuenta de por qué ella era así después de pasar por algo tan traumático. Un amigo mío murió de una sobredosis de drogas. Después del funeral, un amigo mutuo y yo nos estábamos emborrachando cuando él rompió a llorar. Me preguntó si me acordaba de la vez que él y nuestro difunto amigo me hablaron de un accidente que habían presenciado en el que vieron morir a un camionero. Le dije que sí. Entonces me contó la cosa más retorcida que he escuchado. Dijo que nuestro amigo corrió hacia el conductor moribundo y le robó su anillo de bodas, y me describió cómo el pobre camionero no pudo hacer otra cosa más que mirar, aterrorizado de cómo le estaban robando en su cara. Sabía que estaban mal metidos en las drogas, pero nunca pensé que pudieran hacer algo así. Crecí con ellos dos, eran como mis hermanos. La verdad es que ya no confío en nadie por completo. Un amigo me confesó que una vez abusó de mí cuando estaba borracho. Soy un hombre heterosexual y había sido amigo de este tipo durante 15 años y además me había emborrachado mucho con él. Desde entonces he descubierto un montón de cosas desagradables sobre él. Mi ex me confesó que su hermana había abusado de él entre los 6 y los 11 años. Ella tenía entre 9 y 14 años. Su padre irrumpió una vez y no hizo nada. Su misma familia sabía que estaba siendo abusado durante años y no hizo absolutamente nada para protegerlo. ¿Cómo es su relación con ella actualmente? ¿Le afectó mucho mentalmente? Ella se mudó a otro estado, así que no se ven mucho.
Él escogió perdonarla, pero siempre fue difícil para mí hacerlo. Quiero decir, ella era lo suficientemente mayor como para saber que estaba mal. Creo que el perdón era simplemente el camino más fácil para él, lo cual es noble. Está más enfadado con sus padres y su relación con ellos es extremadamente codependiente y tensa, simultáneamente. Y sí, definitivamente ha tenido sus efectos en él. Es un adicto y tiene problemas extremos de autoestima. También se ha manifestado en sus deseos y hábitos en la cama. Un amigo me contó que uno de sus amigos le confesó ebriamente que había matado a su padrastro y lo hizo parecer un suicidio. Su padrastro había sido abusivo con él y su madre durante años y finalmente un día se quebró e hizo parecer que su padrastro se había colgado en su garaje. No sé quién era y nunca me dieron su nombre ni mucho más de la historia. Eso me recuerda a algo que me pasó cuando era más joven. 2 años después de graduarme de secundaria, todos los que habíamos ido a la misma clase, 22 en total, nos fuimos de campamento juntos. Una noche uno de los chicos se emborrachó mucho y estábamos poniéndonos al día. Es entonces que nos confesó a toda la clase que había matado al novio de su madre. Siempre iba y venía, era camionero, engañaba regularmente a su mujer y además era abusivo con ella. Aclarar y repetir. Todos nos miramos en shock hasta que el tipo que estaba sentado más cerca de él solo le dio una palmadita en la espalda y le pasamos un canuto. El novio, al ser camionero, hizo que su desaparición no fuese motivo de alarma. No creo que nadie haya sacado el tema desde entonces. En una reunión familiar, mi abuela se emborrachó y empezó a contar historias de su infancia. Aunque lo hacía siempre, sin importar si estaba borracha o sobria, cosas de abuelas, esta vez tomó un giro oscuro. Nos contó la historia sobre la razón por la que odia ir al dentista y, en particular, odia la parte de la perforación. La historia es de cuando tenía 6 años. Durante la Segunda Guerra Mundial, mi familia vivía en Hamburgo, Alemania, justo al lado del puerto. Durante una semana concreta del año 1943, la ciudad fue bombardeada continuamente y murieron más de 35.000 personas además de 100.000 heridos. Las casas que fueron bombardeadas, en su mayoría, se quemaron creando un enorme incendio, de tal fuerza que devoró todo el oxígeno, sino también a las personas. El fuego creó tal calor que la gente que salía corriendo de sus casas en llamas quedaban atrapadas debido al asfalto derretido de las calles. Mientras todo ocurría a su alrededor, ese particular olor estuvo presente durante más de una semana en su parte de la ciudad. Según ella, perforar un diente crea exactamente ese olor. Mi abuela tuvo que detener al dentista, ya que reconocía el olor inmediatamente. Esta historia nos sacudió hasta la médula, ya que surgió de la nada durante una fiesta. Todavía me produce escalofríos. Para quien quiera leer más sobre el tema. Operación Gomorra. Mi historia no puede compararse con la tuya en cuanto a trascendencia y no tiene nada que ver con alguien borracha. Pero me parece algo similar. Mi madre siempre odiaba conducir por un puente en particular, uno que tenía una malla metálica en medio del camino. El sonido que hacen los neumáticos en ellos es muy particular. Estuvimos burlándonos de ella durante años hasta que un día se hartó y nos contó el porqué. Cuando era una chica joven durante la Segunda Guerra Mundial, se fue de fiesta con unos marineros. Uno de ellos tenía un coche con estribos y un marinero más quiso acompañarla, uno que a los otros no les gustaba. Le dijeron que se montara en el estribo y se agarrara. Cuando pasaron por un puente con un lecho de carretera similar, pisaron el acelerador y el marinero adicional se cayó y fue atropellado. Todavía cargaba con la culpa 40 años después. Uno de mis mejores amigos que conozco desde la secundaria se sinceró conmigo el último día de instituto. Habíamos estado de fiesta todo el día, desde las 10 de la mañana, pero la mayoría de la gente se marchó sobre las 3 de la tarde para arreglarse para la celebración de la noche. Mi amigo se quedó con mi otro amigo, el presidente de nuestra clase, y antes de marcharme le dije que volvería para recogerle antes de la cena. Cuando volví, me los encontré a los dos borrachos y llorando. Unos años antes, el presidente de nuestra clase había perdido a su padre. Acompañé a mi colega a su casa para que se cambiara y por el camino me contó todo lo que había pasado desde que me fui. Durante mi ausencia, habían seguido bebiendo hasta que todo el mundo se marchó y al final llegaron al tema de sus padres. Nunca conocí al padre del presidente, ya que este simplemente falleció y eso era todo lo que sabíamos. Jamás nos mencionó cómo murió. Resulta que el padre de mi amigo era abogado o algo parecido en el país del que proviene y estaba siendo extorsionado por una banda. Cuando el dinero empezó a escasear, el padre de mi amigo envió a su familia a otro país y les dijo que se reuniría con ellos después de terminar algunos asuntos. Unas semanas después de la mudanza recibieron la noticia de que había sido asesinado por la banda. Aquello destrozó a mi amigo por completo. Desde que nos conocimos en el instituto, siempre solíamos beber mucho los tres juntos. Para mí era solo beber, pero para mi amigo era adormecer el dolor. Fue jodidamente impactante cuando me contó esto y realmente me hizo entenderlo mucho más, sobre todo el por qué actuaba como lo hacía. Cuando tenía 14 años, mi madre nos llevó a mí, a mis hermanas y a un par de amigas a la playa. Mi hermana, 15 años, y yo conseguimos nuestra propia habitación con nuestras dos amigas y acabamos conociendo a algunos chicos y emborrachándonos.
La amiga de mi hermana, 15 años, estaba muy borracha y se alteró mucho y confesó que su padrastro había estado abusando de ella durante años. Algo realmente horrible. Todo el mundo se despertó rápidamente. Nos agrupamos en torno a ella, le dijimos que la apoyábamos, etc. Pero cuando volvimos a casa del viaje a la playa unos días después, supe que tenía que decírselo a mi madre. Cuando se lo conté a mi madre, la policía estatal intervino, hubo un juicio y el hombre fue condenado a solo 8 años de prisión. Resultó que también se lo hacía a la hermana menor. Hay tanta gente tan terrible por ahí. Me alegro mucho de que a una edad tan temprana todos vosotros lo hayáis manejado tan bien y la hayáis ayudado. Estoy seguro de que ella realmente lo aprecia. Seguimos siendo amigos y ahora es una mujer feliz y bien adaptada de 37 años con 2 hijos. En realidad es mucho mejor que eso, tiene un corazón de oro. Tengo un negocio de fotografía y su marido tiene un camión antiguo que le encanta y ella le persuadió para que me lo prestara todo un día para unas mini sesiones de Navidad. Debería enviarle un mensaje y recordarla lo increíble que es.